Bien, estimados amigos, disculpe el retraso. Sucede que la tecnología, si bien nos ayuda, nos acerca, nos hermana, lamentablemente estamos supeditadas a ella, hemos tenido algún problema técnico, pero ya estamos de vuelta. Y digo nos hermana, ¿por qué razón? Porque fíjense que, si bien es cierto, la pandemia nos ha traído una serie de complicaciones, como comentábamos, pero nos da la posibilidad de compartir con amigos, hermanos, vecinos de países vecinos que nos puedan comentar sus experiencias. Y el día de hoy contamos con un profesional de primer nivel que nos acompaña desde el hermano país de Colombia. Me refiero al profesor Héctor Correa. Héctor es actualmente el primer vicepresidente, o vicepresidente primero de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Y además también es vicepresidente de la Federación de Contadores Públicos de Colombia. Y el día de hoy nos va a comentar cuál es su perspectiva, su visión de la contabilidad actualmente, ¿no? Y qué es lo que se viene, cuáles son los retos, a qué nos enfrentamos. Entonces, dejo en uso de la palabra a Héctor. Héctor, buenos días, bienvenidos a esta tu casa, la Escuela de Contabilidad y Finanzas y el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, y te doy pase para que nos puedas comentar tu perspectiva sobre el tema al cual te hemos invitado. Adelante, por favor, Héctor. Muy bien, muchas gracias. Un buen día para todos. Esperemos que el decir buenos días sea que por lo menos estemos vivos, estemos tranquilos, compartiendo con la familia, estemos con muchas ganas de hacer muchas cosas, porque la verdad en estos momentos tan difíciles que sufrimos en toda América y en todo el mundo, hemos llegado a una conclusión, y es que nuestra presencia va a ser supremamente importante en todo el proceso de reactivación económica que se tiene que dar en todo el mundo y de manera específica en todo nuestro continente americano. Así es que para todos los estudiantes, los profesores, los profesionales de la contaduría pública, todos e involucrados en finanzas, pues tenemos una responsabilidad muy grande con este tema y con el futuro de la contaduría. Por eso vamos a hablar un poco sobre el tema de la contaduría. Entonces vamos a iniciar con la presentación que nos la va a hacer el doctor Rubén. ¿Es así, cierto? Muy bien. Entonces podemos ir iniciando y vamos hablando de hacia dónde vamos, en dónde estamos, qué es lo que queremos y cuál va a ser pues el proceso. La contaduría pública tiene un altísimo contenido social, como ustedes lo pueden ir mirando e ir observando. Es una carrera universitaria con muchísima proyección social. Los números nunca se acabarán, la actividad industrial nunca se acabará, la actividad económica está presente en todos lados. Por lo tanto, es fundamental que nosotros estemos proyectando siempre y vamos a la vanguardia de todo el ejercicio de la contaduría pública. Por eso, a pesar de ser una proyección social, también cumple una gran función social que va por delante del mismo ejercicio de la profesión, porque tenemos que entender que nosotros trabajamos es para una sociedad con dificultades, muchísimos problemas, y pues nuestra responsabilidad es muy importante. Por eso también hace parte la responsabilidad social de la formación del contador público en todos sus procesos. Adicionalmente, nuestra contaduría pública es un servicio social que nosotros le prestamos tanto al sector público como al sector privado, en el entendido que la información que nosotros estamos entregando, que también es un servicio social, porque está dirigido precisamente a toda la sociedad, con muchísima responsabilidad en lo que finalmente nosotros realizamos, o cada mes, o cada 2 meses, o cada 3 meses, dependiendo de las circunstancias. Esa información en última se va dando
en la presentación de los estados financieros. ¿Y cuáles son los estados financieros? Pues los que se tienen establecidos de manera y carácter obligatorio en todos los países, dependiendo también de si es un ente público o si es un ente privado. Toda esta información igualmente nos genera un impacto social desde el punto de vista de hacia dónde van las empresas, hacia dónde van las entidades, hacia dónde va el crecimiento económico. Y nosotros por eso debemos generar un gran impacto social en la medida en que los resultados tienen que ser obviamente los mejores. En el sector privado se debe generar rentabilidad económica para ser redistribuida y en el sector público se debe generar rentabilidad social para que se puedan satisfacer como mínimo las necesidades básicas de todos los involucrados. Adicionalmente, toda esa información lo que debe generar es bienestar social para que tanto el Estado como los particulares puedan generar una impresión realista de lo que se está presentando en los estados financieros para saber cómo se va a redistribuir esa probable riqueza que están generando las entidades públicas y privadas. Y todo eso enmarcado en un proceso que es muy importante. Las profesiones más importantes que hay hoy, y además de importantes, las más riesgosas en América son el derecho, la contaduría pública y la medicina. Son las tres profesiones de cabecera que hay, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero aparte de esas tres profesiones, hay otras dos que son las más riesgosas y son 5 profesiones las más riesgosas en todo el mundo. La contaduría pública, el derecho, la medicina, la economía y la administración. Por eso, cuando nosotros como contadores públicos damos fe pública, nos convertimos en notarios y esa es una atribución que no la tiene todo el mundo. Cuando nosotros damos fe pública, estamos diciendo que lo que estamos firmando es una realidad y no es mentira, y que no estamos maquillando ni estamos mejorando estados financieros para darle cumplimiento a ciertos requisitos, por ejemplo, de las instituciones financieras. No, la fe pública es la razón de ser de la contaduría pública. Ninguna profesión en el mundo distinta a la contaduría pública da fe pública. Los notarios dan fe pública, pero como notarios, nunca como abogados. Los médicos dan fe pública, pero por aspectos de salud, más nunca como médicos. Los contadores damos fe pública como contadores, por eso es la única profesión en el mundo que nosotros tenemos a nivel universal que da fe pública, y por eso la credibilidad que se tiene que tener de los contadores públicos. Con el solo hecho de firmar los estados financieros, ya estamos diciendo que esa información es la que corresponde a la realidad y la que está involucrada en el proceso contable de las empresas públicas y de las entidades privadas. Por eso, para que veamos la siguiente diapositiva, nosotros tuvimos una dificultad grande aquí en Colombia porque muchas profesiones solicitaban que se les permitiera dar fe pública también, abogados, economistas, administradores y otras profesiones, y demandaron el ejercicio de la contaduría pública por aquello de la fe pública. Pues para fortuna nuestra, desde el año 2008, el Consejo de Estado, que es una de las altas cortes en nuestro país, habló de la fe pública. Y por eso en esa sentencia
manifestó finalmente dándole la razón a la contaduría pública y no abriéndola a ninguna otra profesión, diciendo finalmente, como resumen de ese documento que ustedes tendrán ahí, en el caso de la contaduría pública, en la parte final de la sentencia, la jurisprudencia ha señalado que sin duda las labores propias de los contadores social dada su trascendencia e importancia, y por ello el legislador ha regulado esta profesión con sumo cuidado. El contador público es un profesional que goza y usa de un privilegio que muy pocos profesionales detentan y que consiste en la facultad de otorgar fe pública sobre sus actos en materia contable, lo cual exige una responsabilidad especial frente al Estado y a sus clientes, si se tiene en cuenta la magnitud de sus atribuciones y la relevancia de la información en el campo del control fiscal y contable. ¿Eso qué significa? Que las altas cortes, que son abogados en nuestro caso en Colombia, le dieron toda la potestad a la contaduría pública de ser los únicos profesionales que puedan dar fe pública. Es que con eso nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia nos sentimos supremamente orgullosos del ejercicio de la profesión, y ese es el futuro de la contaduría pública, que la gente pueda tener credibilidad para que cuando se haga la trazabilidad a todas las operaciones contables en las empresas, a todas las certificaciones, a todos los dictámenes de auditoría que realizamos los contadores públicos, pues se les pueda dar una absoluta credibilidad. Pasemos a la siguiente, donde nosotros vamos a hablar de la contaduría pública en general. Yo me he permitido hacer un resumen de 3 o 4 aspectos o 4 diapositivas para que ustedes puedan ver de manera general cómo desde la AIC, que es la Asociación Interamericana de Contabilidad, a quien yo represento hoy como vicepresidente primero, y la Federación de Contadores Públicos de Colombia, qué es la contaduría pública, qué es lo que creemos que debe ser, cómo debe ser el perfil del contador público interamericano. Y partimos de un elemento fundamental que es el código de ética. Código de ética que está fundamentado en lo que nos manifiesta la IFAC, la Federación Internacional de Contadores. En nuestro caso en Colombia nosotros tenemos 2 códigos de ética, un código de ética que es el código de ética del contador público colombiano, y tenemos el código de ética de IFAC, que fue a su vez aprobado por el organismo regulador aquí en Colombia de la contabilidad y la auditoría, que es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Por consiguiente tenemos 2, pero cuando uno revisa el código de ética de IFAC, lo que dice el código de ética de IFAC en términos generales es que cuando las normas son muy flexibles en el código de ética de IFAC y son más fuertes o inflexibles en la jurisdicción o país que corresponda, se debe aplicar aquella. Por eso nosotros aquí tenemos esas 2 posibilidades, y tenemos aquí un organismo que vela por el ejercicio de la profesión, y es un organismo estatal, que es la Junta Central de Contadores. Ese es nuestro tribunal disciplinario, el que juzga a los contadores por el quebrantamiento de normas éticas, y son muy fuertes las sanciones. Ahí tiene llamados de atención, tiene sanciones pecuniarias, tiene suspensiones por meses determinados y finalmente la cancelación de la tarjeta profesional. Aquí en Colombia todos los contadores nos debemos inscribir en la Junta Central de Contadores, tribunal disciplinario del país, y tener en cuenta todos los lineamientos que nos da la Junta Central de Contadores. Adicionalmente, los contadores debemos tener un pensamiento crítico, de tal forma que nos permita a nosotros avanzar en el ejercicio de la profesión para que esté en beneficio de todas las sociedades en general. Eso ha llevado a que aquí se exija una formación profesional
de manera cualificada y permanente. Aquí se aprobó la introducción de los estándares internacionales que lo venimos aplicando desde el año 2009. Ya llevamos 11 años aquí en Colombia aplicando normas internacionales de auditoría, normas de aseguramiento de la información, normas NIF de información financiera. Todos estos estándares lo que han hecho es poner a la saga de todos los países a nivel universal los estados financieros, de tal forma que sean interpretados en cualquier parte del mundo. Entonces nuestros estados financieros, como los que hay en España, en Europa, en México, en Argentina, en Brasil, en Francia, en Rumania, todos deben ser iguales y deben cumplir los mismos estándares. Por eso es muy importante que hoy los contadores públicos estemos muy a la vanguardia de la generación de todos esos procesos que tienen que ver con la actualización de la profesión, la formación profesional, sobre todo en estándares internacionales. Hoy, contador público que tiene dos áreas específicas, además hay muchas, pero las específicas son la contabilidad y la auditoría. Y para poder aprender y poder interpretar la contabilidad y la auditoría son necesarias las NIF, las NIA y las NAI, normas internacionales de información financiera, normas internacionales de auditoría y normas de aseguramiento de la información. También decíamos que esta es una profesión de alto riesgo, la contaduría pública es una profesión de altísimo riesgo, porque es que nosotros estaremos en capacidad de informar con mucha anticipación y con carácter preventivo cuando de pronto se pueden presentar problemas de defraudaciones en las compañías. Hoy, y cuando creemos que no va a suceder nada mediante la evaluación de los mapas de riesgo y la evaluación de los riesgos en todos y cada uno de los procesos y procedimientos. Ese es el alto riesgo. También la autoevaluación y los colegios profesionales. Es importante que todas las personas que vayan egresando de las universidades y empiecen con su trabajo profesional se puedan ir afiliando a los colegios profesionales, porque los gremios de contadores en últimas hoy son los que están sacando la cara por aquellos profesionales que están en dificultades. Aquí en Colombia, por ejemplo, a través de nuestra Federación de Contadores Públicos de Colombia, tuvimos oportunidad como organismo patrocinador de realizar la Conferencia Interamericana de Contabilidad en Cartagena de India el año pasado, donde tuvimos aproximadamente 1.000 personas estas que asistieron de todo el continente americano, cerca de 1.100 personas que quieren trabajar, quieren tener formación profesional, pensamiento crítico, son estudiosas de los estándares internacionales, hacen parte de los colegios profesionales. Y allí estuvimos durante 3 o 4 días, compartimos todas estas circunstancias de la profesión y nos quedaron unos recursos económicos. Hoy, entre aquellos contadores que tienen dificultades y que infortunadamente, pues esta pandemia les ha generado en la mayoría de los casos es de carácter independiente, y ese carácter de independencia nos lleva a que nosotros podamos trabajar en muchas empresas y porque trabajamos de manera independiente, pero que adicionalmente ese proceso nos ha llevado a que a lo mejor no tengamos los ingresos que estamos recibiendo en las mismas compañías, y eso ha hecho que muchas empresas hayan acabado con el trabajo de muchos contadores
a través del gremio de la Federación de Contadores Públicos en Colombia, que tenemos aproximadamente 20 agremiaciones regadas por todo el país. Por eso es importante afiliarse a los gremios. Gremios, academia y empresa. Igualmente las certificaciones, esas certificaciones nos vamos a hacer referencia dentro de un momento que tienen que ver con la calidad. Todos los procesos y los profesionales deben estar debidamente certificados y eso es importantísimo porque eso permite demostrar que hay una... Decíamos hace un rato también, el ejercicio de nuestra profesión es un servicio público. Adicionalmente, las entidades de carácter público simultáneamente se nos asimila a empleados públicos. Por tal razón también son prestación de servicios públicos dentro del ejercicio de la profesión. Y en nuestro caso aquí en América, nuestra segunda lengua, con todo el respeto de nuestros amigos brasileños, de allí es nuestra presidenta, pues es muy importante el portugués. Del resto de países escasamente se habla el español, pero si nosotros queremos tener interrelación profesional es muy importante una segunda lengua que será normalmente el inglés. Y si queremos tener relaciones permanentes, de todas las responsabilidades, pues tenemos la responsabilidad profesional. No se les olvide que lo decíamos hace un momento, que a nosotros, que somos la única profesión contadores públicos que damos fe pública, razón por la cual no podemos ser inferiores. Es supremamente importante que todos tengamos ese gran responsabilidad ante el Estado y que podamos tener esa gran responsabilidad ante nuestra misma profesión. E igualmente la interdisciplinariedad, porque nosotros no podemos trabajar. Se ha puesto de moda una modalidad de sistema empresarial para los despachos y empresas de contadores que son las sociedades por acciones simplificadas, que nos permiten tener relación con todo tipo de profesionales y podemos contratar como SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas, todo tipo de actividades, pero interrelacionados con abogados, administradores, economistas, psicólogos, médicos, enfermeros, ingenieros, y podemos desarrollar muchísimas actividades. Para este caso, pues, de la contaduría pública. Y pasando a la siguiente transparencia. Importante, esto es un documento emitido por un personaje de aquí de Colombia que fue director de... Y sigue diciendo que nosotros no podemos dejarnos involucrar en procesos donde tengamos conflicto de interés, por eso él habla del conflicto. Y es un documento que sacó por ahí desde el año 2008, en donde el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es nuestro organismo normativo en Colombia, produjo externa como un aporte excelente para el desarrollo de la actividad de la auditoría externa. ¿Y en qué consistía? También apoyado
la Junta Central de Contadores, de la cual hablamos hace un momento, que es nuestro tribunal disciplinario para el ejercicio de la profesión contable. Y es que un mismo contador o empresario puede prestar más de un servicio en la misma empresa. ¿Eso qué significa? Que nosotros no podemos ser contadores de una empresa, no podemos ser auditores, no podemos ser asesores, asesores contables, asesores en costos, asesores financieros, sino desarrollar una sola actividad. Y esto se venía dando por parte de muchas firmas que contrataban 3 o 4 servicios y colocaban actividad, convirtiéndose esto en un gran conflicto de interés, lo cual a nuestro juicio es inadecuado, es inoportuno, porque no podemos ser juez y parte en varias actividades dentro de la misma compañía. Razón esta por la cual el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sacó también Así que para ir avanzando y finalizando, este es un tema que yo lo he dejado para el final porque es muy importante en la siguiente diapositiva y que tiene que ver con la calidad. Tenemos la obligatoriedad de cumplir y aplicar las normas internacionales de información financiera, NIF. Y las normas de aseguramiento de la información que aplican aquí en Colombia, que son todas extraídas de normatizador contable y financiero a nivel mundial, EIFAC, de normas internacionales de auditoría y de aseguramiento de la información. ¿Y qué hizo el Consejo Técnico de la Colombia? Pues solicitó autorización a IFAC para que le dejara aplicar aquí en Colombia las normas que aplicaran, y se hizo un estudio y se tomaron las normas internacionales de auditoría y de aseguramiento de la información. Y se sacó un decreto, el decreto 302, en el año 2015, ya vamos casi a cumplir 10 años. Bueno, estamos en 7 años. Estándares internacionales ya debidamente normalizados para temas de auditoría y de aseguramiento de la información. Normas internacionales de información financiera. Pero recordarán ustedes, y quienes no lo recuerden podrán buscar en las normas internacionales de auditoría de IFAC, en el cual el primer caso es la primera norma internacional de auditoría, que es la norma internacional. Estamos hablando que tiene que haber una adecuada autorregulación profesional, que hay una regulación estatal que va muy de la mano con la regulación de la profesión, que esto todo es un proceso. Serán los mismos que se aplicarán en Colombia, en Perú, en Brasil, en México, en España y en todo el universo. Por eso es importante que nosotros conozcamos esa metodología. Todo lo que estamos aplicación de estándares internacionales es para aplicar contabilidad creativa, pero de la buena, más no de la mala, no para aprender casos a ver, unas grandes defraudaciones. Esto también, cuando se trabaja con muchísima calidad, genera alto riesgo, riesgos que hay que tratar de minimizarlos, que pueda realizar el auditor o el contador para
que se disminuyan las probabilidades de ocurrencia de defraudación, el aseguramiento de la información, la sensibilización que tenemos que tener todos para de manera obligatoria aquí en Colombia para todas las sociedades por acciones. La reciprocidad académica es muy importante, que existan todas estas interrelaciones entre todos los países, especialmente de aquí de América, porque pues todos los problemas que tenemos aquí en América son prácticamente los mismos. Hoy tenemos un problema que es universal, que es esta pandemia del coronavirus. Los problemas de impuestos que se dan en Colombia son muy similares a los que hay en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Paraguay, en Argentina. Igualmente los problemas que se dan respecto al perfil del contador público son muy similares también en todos los países latinoamericanos, porque tenemos casi que la currícula de las universidades en temas de contabilidad y finanzas, pues también son muy similares. Por eso es muy importante generar crecimiento intelectual, como por ejemplo todo esto que tiene que ver con los sistemas de información. Lo que pasa es que quienes somos docentes ya hace mucho tiempo, pero que primero fuimos estudiantes, pues tenemos que estar muy a la saga de toda la actualidad. A los estudiantes les gusta mucho la presencialidad, pero no lo podemos hacer, aquí no hay más de otra. Aquí en Colombia ya casi que le dijeron a todos los estudiantes, miren, aquí no va a haber presencialidad muy que hacer selección automática de los estudiantes, tanto desde básica primaria hasta pero preferimos eso a un contagio masivo de todos los estudiantes, en la medida en que todos deben irse adecuando a esta nueva metodología. La repetición de los sistemas de información que le permitan a los estudiantes estar muy a la saga de todos estos procesos. La presencialidad la virtualidad tiene que ver con los sistemas de información. Tendremos que llegar a un punto intermedio en donde los sistemas de información y la presencialidad hagan convivir a todas las personas humanas o a todos los seres humanos con estos sistemas de información. Y finalmente un aspecto que es muy importante de cultura general para los contadores. Los contadores infortunadamente somos muy pasivos, somos muy callados. Otras profesiones las que hablen por nosotros, pero nosotros somos profesionales en contabilidad, finanzas y auditoría, y somos los especialistas. Entonces, ¿quiénes somos los llamados para tener cultura general acerca de eso? Pues nosotros, los contadores, partiendo de un fundamento clave, y es la fe pública. Recuerden, requisito esencial para la firma de los estados financieros, ser contador público. Aquí, por ejemplo, la auditoría externa contratada por la empresa, donde se le entrega información al Estado, a los propios, o sea, a los dueños, a los terceros y a los clientes internos. Las compañías o de los colaboradores. Esa revisoría fiscal es de carácter independiente y es obligatoria y tiene que ser de muy buena calidad.
el Estado. Y el Estado ampara a quienes hacemos revisoría fiscal como un proceso de auditoría externa, precisamente para que la información sea la más acorde a cualquier organización. Y pasando a la siguiente diapositiva, quería mostrarles un documento que me parece muy importante y siempre lo he hecho porque aquí en Colombia fue superintendente de sociedades y que decía que la revisoría fiscal, o sea, la auditoría externa, defensa a ultranza de la burocracia no siempre son útiles, como la revisoría fiscal obligatoria que se hace aquí en Colombia y que puede contribuir pues nosotros tuvimos varias discusiones amables con el señor superintendente en su época, porque él fue el que originó las famosas sociedades por acciones simplificadas en Colombia. Fue las que ayudaron a generar un gran progreso societario en nuestro país. Muchas de las por acciones simplificadas, de tal forma que no fueran tan engorrosas y no generaran tanta responsabilidad en quienes se involucraban. Hago parte también de mi propia empresa, nos convertimos de sociedades anónimas o sociedades limitadas o sociedades comanditarias a sociedades por acciones simplificadas. Sin embargo, el señor hablaba de la costosa y no siempre útil. ¿Cuál es la razón? La falta del cumplimiento del deber por parte de quienes hacían auditoría externa sin el cumplimiento de todos los fundamental de la fe pública. Y adicional a este documento, pues yo saqué un documento que les va a servir mucho, sobre todo a los estudiantes. Cuando yo fui presidente, sacar un documento donde se demostraba cuáles eran las 8 o 10 causas más importantes por las cuales se sancionaba el ejercicio de la en Ecuador, en México, ya lo vimos y casi todas se aplican, para que pongan que no se dejen sancionar si no es necesario, aplicar todas las normativas de regulación que se dan en cada uno de los países. Llegamos a una conclusión en la Junta Central de Contadores, Tribunal Disciplinario. La gran mayoría de las sanciones a los contadores públicos se realizan por desconocimiento de los mismos contadores públicos, es decir, se desconoce la normatividad que le aplica al contador público. Así con eso, contaduría pública, ¿cuál es el futuro de la contaduría pública? Y cuáles serán, pues, todas que son las encargadas de desarrollar todos esos procesos en la currícula que se dan en las universidades. Entendido que en todos estos procesos la contaduría pública es uno de los grandes elementos, si no el más grande, que va a tener la que se está dando y el año entrante.
Así es, mi doctor Rubén, que con esto hemos hecho un voto general. El doctor Augusto, escuchado esta charla, la puedan después evaluar, analizar y darle aplicación de acuerdo también a lo que nosotros venimos recomendando como perfil del contador público a través de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Bastante importante respecto de lo que tenemos acá en Perú. Te comento que en el año 2012 se hizo un esfuerzo para pretender obligar la adopción. También se estaba obligando a que las empresas, la gran mayoría de empresas también tengan estados financieros auditados. Sin embargo, el ámbito contable fue dejada sin efecto por una sentencia del Tribunal Constitucional que señaló que este decreto legislativo era inconstitucional y bueno, de manera obligatoria la aplicación de las normas, como que lo tienen ustedes, ¿no? Comentas que las NIF, las NIAS, las normas de aseguramiento son obligatorias. Obligatoriedad, pero para los demás es como que libre, ¿no? No hay esa obligación. Y eso de hecho nos lleva si bien tenemos un código de ética, hay tribunales de honor, pero no están orientados a la inaplicación de las normas, de la normativa contable. Cuando de pronto los contadores estén falseando información en los estados, más regulación. Y claro, eso se explica, entiendo, porque también ustedes me comentaban al interno antes de empezar la charla que a partir de febrero ya de manera íntegra son. Tu comentario final sobre nuestra situación y la que ustedes nos acaban de comentar bastante bien, Héctor, por favor. Muy bien. Se aprobó la convergencia más no la adopción. Convergencia a estándares internacionales, cuya explicación lógica de la convergencia la adopción. ¿Cuál fue la razón? Que aquí existen algunas pocas empresas grandes, que son cerca de 30, las únicas que se les aplicaría la adopción. Entonces, aquí en Colombia, las empresas en tres grupos. Las grandes, las pymes, que son las pequeñas y medianas, y el tercer grupo, todas, NIAS y NICE, Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento de la Información. Son de carácter obligatorio y aquí el Tribunal Disciplinario está visitando los despachos de los contadores, personas naturales o personas jurídicas, solicitando el manual de establecimiento de la NIC 1, Norma Internacional de Control de Calidad, para verificar. Y a quienes no lo tienen, les están iniciando procesos disciplinarios, y a quienes han empezado les están dando un plazo para que lo terminen, un plazo prudencial para que lo terminen
con todos y cada uno de los clientes. Aquí eso es muy policivo, pero a nosotros nos gusta porque eso permite decantar el ejercicio de la profesión entre los buenos y los que no son tan buenos. Eso que aquellas empresas que nos generan no solamente confianza, sino que nosotros también les generamos confianza. Por eso es muy importante en el caso de los estudiantes que todos, eso hago yo, en tratar de concientizarlos que este es un trabajo que tiene que ser muy personalizado desde el punto de vista no solamente de autorregulación, para poder certificar y recertificar estados financieros. En este momento estamos haciendo un análisis de 3 normativas aquí en Colombia, una que tiene que ver con la revisoría fiscal, que es la auditoría externa que comentaba, anónimas y que es de carácter obligatorio. Una hace más de 50 años donde todavía no se hablaba de estándares internacionales. Estamos introduciendo las normas internacionales y otras normas más para poderla actualizar. Otra con la Ley 43 de 1990. Siglo XXI. Y una que es muy importante, pues estamos hablando, solamente se puede hacer a través de quienes sean especialistas en auditoría externa, egresados convalidadas por el Ministerio de Educación, o que demuestren mínimo 10 años de experiencia en el ejercicio de la auditoría externa, experiencia comprobada. Del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y de la Junta Central, porque esto pues mejora los estándares de calidad en la prestación del servicio, con muchísimo. Dice el Estado, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública es del Estado, la Junta Central de Contadores Tribunal Disciplinario es del Estado, y tenemos acosan un poco para que se presten unos muy buenos servicios. Eso ha hecho que la profesión contable en Colombia se haya ido decantando poco a poco y ya casi que estamos en el ejercicio de la profesión, quienes estamos actualizados y quienes queremos seguir trabajando por el bienestar de las empresas, del país y especialmente del ejercicio de la profesión contable. Bien, Héctor, interesante reflexión. Toda reforma debe empezar desde abajo, en este caso de los estudiantes. Los estudiantes tienen que tener toda la formación necesaria a nivel de principios. A través de normativa ya jurídica, legal, la obligatoriedad. Tenemos muchos retos pendientes, Héctor. Yo te invito a que nos puedas apoyar más adelante también con algún tipo de conferencias en la escuela para nuestro colegio profesional y esperemos mantener el contacto. Muchas gracias por tu participación. De verdad que enaltece estas celebraciones que tenemos el día de hoy por el ustedes muy amables por la invitación, al doctor Augusto, doctor Rubén, al colegio, a todos los estudiantes y a todos los hermanos peruanos. Estamos para colaborarles y ayudarles. Participación muy interesante, de verdad, muy interesante. No esperamos tenerte pronto por aquí. Muchas gracias, un abrazo. Muy bien, con mucho gusto. Hasta pronto. Hasta pronto.
retomando ya para la parte de cierre de nuestra actividad el día de hoy en conmemoración al 85º aniversario de la creación de la... Tenemos preparado unos saludos que nos han hecho llegar vamos a presentar estos videos y luego vamos a dar uso de la palabra a nuestro profesor Augusto Moreno para que pueda dirigirse también a ustedes. Adelante, por favor, con el video. Para mí, enviar un saludo muy especial por el aniversario número 85 de la Escuela de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional de Trujillo, a todos sus directivos, docentes y personal administrativo. Reciban también un afectuoso saludo todos los estudiantes, egresados y profesionales que vienen contribuyendo a la ética que el país requiere. Aprovechen saludar al doctor Juan Mejía Esqueves, a quien no tengo el gusto de conocerlo, y sé que le rendirán un merecido homenaje. Por último, quisiera aprovechar en solicitarles su mayor compromiso en estos momentos difíciles que vivimos en el país y en el mundo. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para ayudar a nuestros compatriotas y evitar una mayor caída de la economía. El país requiere profesionales éticos y comprometidos, luchadores y bien preparados. Es una gran oportunidad para demostrar que los contadores públicos podemos aportar muchísimo en nuestra sociedad. Y en esta oportunidad quiero felicitar a la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional de Trujillo, quien en junio de 1935 se creó y viene contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestro país. Además, que fueron la semilla fértil en la creación de las escuelas profesionales de contabilidad nacional. De esta escuela, don Ramón Chumán Rojas, renombrado profesional de la contabilidad, a quien tuve la suerte y el honor de entrevistar como parte del desarrollo de mi tesis de pregrado allá por los años 90. Señores egresados, reciban el saludo sincero de la Junta de Decano del Colegio de Contadores. Mayores, enviar un saludo muy especial a la Escuela de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional de Trujillo por estos 85 años de creación en la formación de profesores acá en nuestro país, sino también en el exterior. Un saludo fraterno a las autoridades académicas, al personal administrativo, a los docentes, a los egresados y a los estudiantes de esta prestigiosa escuela profesional en la formación de profesionales que contribuyen ordinario del Departamento Académico de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Católica del Perú y director nacional por Perú ante la Asociación Interamericana de Contabilidad. Es para mí muy grato la Escuela Profesional Académica de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional de Trujillo, que en esta oportunidad está conmemorando 85 años de su fundación. La facultad ostenta el honor de haber emitido el primer título de contador público hace ya varias décadas, ¿sí? Posterior a su creación surgió la
formación de contabilidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero en esta universidad, en la Nacional de Trujillo, específicamente en lo que hoy es la Escuela de Contabilidad y Finanzas, se emitió el primer título de contador público, lo cual es muy destacable. Muy tradicional en esta conmemoración de los 85 años de creación de la facultad. Un saludo muy especial a toda la comunidad académica, autoridades, profesores, con los cuales guardo una estrecha relación de hace ya varios años. Felicitaciones y que sigan celebrando muchos años más. Gracias. Bien, sí, bien, estimados amigos, queremos hacer un agradecimiento muy especial al director general de Contabilidad Pública por haber enviado sus saludos a nuestra escuela, al personal de la escuela, al contador público Rogelio Regalado, presidente de la Junta de Decanos de Contadores Públicos del Perú, al profesor Oscar Díaz Becerra, también profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Y él es el representante ante AIC por Perú también. Y luego también agradecer a la profesora Carola Salazar de Universidad Privada del Norte, a todos ellos por los saludos que han hecho llegar a nuestra escuela por el 85º aniversario de vida institucional. Bueno, vamos cerrando ya esta actividad. Yo voy a dar pase al profesor Augusto Moreno Rodríguez para que pueda dar las palabras de Buenas tardes. Buenas tardes a la comisión organizadora y a todos los que se está participando en este aniversario. Los saludos, señor doctor Carlos Nacional de Trujillo, doctor Enrique Carmel Reina, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, doctor Cristian Parimango Rebasa, director de la Escuela de Contabilidad y Finanzas, doctor Rubén Saavedra Rodríguez, Mejía Esquives, ex docente de la Facultad de Ciencias Económicas, señores expositores, señores docentes, honra con su presencia, señores docentes, estudiantes y personal administrativo de la Escuela de Contabilidad y Finanzas. Señoras y señores, quiero empezar especial celebración en la que conmemoramos 85 años de vida académica e institucional de nuestra querida Escuela de Contabilidad y Finanzas. Constituye una antigua tradición conmemorar tanto a nivel de personas como de las diversas instituciones aquellas instituciones que marcan su existencia, y en particular las fechas de nacimiento o creación. Hacemos año a año, siempre con la misma emotividad
que conlleva remontarse al origen de nuestra escuela. Continúa ocupando un espacio en el centro de la vida de muchas personas y en particular de la familia contable. La Escuela de Contabilidad y Finanzas se desenvuelve en medio de un entorno cambiante y escenarios complejos. Caracterizan a la educación superior en nuestro país. En tal contexto, pese a todos estos inconvenientes, hemos nuestras propuestas en las instancias superiores a las que participamos siempre activamente. Bastantes rasgos de solución inmediata a variadas necesidades e inquietudes. Sin embargo, mientras el mundo gira y otros se lamentan, nosotros continuamos avanzando. Sin estar por sobre las contingencias y proyectarnos oportunamente hacia nuevos escenarios de la vida institucional, como por ejemplo la adecuación de los currículos de interés. Y en estos momentos, la educación virtual. Podemos afirmar con tranquilidad que la casa está ordenada. Constituye, a manera de ejemplo, la acreditación. Estando en este momento en el proceso de reacreditación y continuar trabajando sobre el anhelo, deseo de creación de la Facultad de Ciencias Contables. En esta ocasión, queremos recordar muy afectuosamente a aquellos docentes, maestros notables que ya no están con nosotros físicamente, pero su contribución plasmada en nuestras aulas universitarias, como es el de nuestro querido maestro y amigo, el doctor Ramón Chumán Rojas. Quisiera resaltar también a Esquives, quien por disposiciones gubernamentales tuvo que dejar la universidad, dejando una estela de conocimiento y sabiduría a quienes seguimos sus pasos en debemos recordar siempre que ante todo somos educadores y formadores de generación. Efectivamente, todo aquello que esté al alcance de nuestras posibilidades. Vivir es aprender. Cada instante de la vida es una oportunidad para adquirir y es acertadamente encauzado, ayudará a fortalecer la práctica de la escala de valores que tanto anhelamos para nuestros educandos. En esta celebración. Gracias.